Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, para la escuela dominical de hoy, en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, yo leo de los versículos 51 al 56. Lucas 9, versículos 51 al 56. Dice ahí: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, lo reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Aquí vemos, hermano, que el Evangelio de Lucas está entrando ya en una parte. Está entrando hacia la etapa final del ministerio del Señor Jesús. Él ya se estaba dirigiendo a la ciudad de Jerusalén, hermano, para cumplir el plan determinado que Dios tenía en cuanto a la redención humana. Entonces, hermano, camino a Jerusalén, él, hermano, pues envía a sus mensajeros porque iba a pasar por una ciudad de Samaria para que le hicieran preparativos. Usted sabe, era un grupo aproximadamente de 13 personas, si estamos tomando en cuenta al Señor Jesús con sus 12 discípulos, los cuales, hermano, pues requerían de alimentos y de hospedaje. Llegan a esta aldea de los samaritanos y, como leemos aquí, hermano, en el versículo 53, no le recibieron. Entonces vemos la reacción de Jacobo, de Juan, al ver, hermano, que de alguna manera habían ofendido a su maestro. Ellos estaban pidiendo que descendiera fuego del cielo y los consumiera. Entonces, hermano, con este incidente, después del rechazo que le hicieron esta aldea samaritana, el Señor Jesús aprovechó para enseñar a sus discípulos y también nosotros para aprender acerca de lo que es la misericordia. Aquí, hermano, este texto no se menciona la palabra misericordia, pero vemos, hermano, que está implícita. ¿En dónde? En la actitud que el Señor Jesús tuvo, hermano, hacia estas personas que lo rechazaron. Y, hermano, la actitud que tiene el Señor Jesús al venir a este mundo a ofrecer misericordia a quienes la necesitamos. Pero, hermano, lo más importante de esto de la misericordia es a pesar de que no la merecemos. Entonces, hermano, es lo que vamos a ver en esta mañana y las lecciones que vamos a aprender de ahí. Vemos allí en el versículo 51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Aquí el versículo 51 dice: cuando se cumplió el tiempo, ¿sí? Está hablando, hermanos, como dije al principio, el plan de Dios de redención ya estaba por cumplirse. Jesús iba a Jerusalén para morir como sacrificio por el pecado. Hay que entender, hermano, que toda la vida del Señor Jesús, inclusive este viaje, estaba sucediendo de acuerdo al plan divino de parte de Dios. Jesús, hermano, estaba consciente que este era el último viaje que iba a realizar hacia Jerusalén. Y él estaba consciente, hermanos, el Señor Jesús estaba consciente de lo que le iba a acontecer allí en Jerusalén. Vamos a ver, hermano, por ejemplo, unos textos allí en Lucas, por favor. Lucas, capítulo 9, versículo 22. Vea, cuando vemos el Señor Jesús anuncia su muerte a sus discípulos, dice Lucas 9, 22, y diciendo: es necesario
que el Hijo del Hombre, ¿qué dice, hermanos? Padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Entonces, hermano, el Señor Jesús siempre estuvo sabedor de cuál, hermano, cuál iba a ser su destino en Jerusalén. Y él estaba también sabedor de que él iba a acontecer ahí en Jerusalén. ¿Qué dice? Es necesario que el Hijo del Hombre que padezca mucho. Él sabía y estaba consciente de los sufrimientos que iba a experimentar en Jerusalén. Igual nos lo confirma ahí mismo en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, ¿sí? Versículo 22. Lucas 22, versículo 22. Nos dice ahí, a la verdad, el Hijo del Hombre va, que dice, según lo que está determinado. Pero hay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces vemos, hermano, que ya el destino del Señor Jesús, el de ir a la cruz y morir, hermano, ya estaba determinado por el Padre desde antes de la fundación del mundo. La crucifixión de Cristo, el arresto de Cristo, la crucifixión, sus sufrimientos, su muerte y su sepultura, hermano, en la resurrección, no fue algo al azar, no fue un accidente. Ya era el plan de Dios. Hay que entender esto, hermanos, que el plan de Dios de la redención ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Era un problema de la humanidad que todos tenemos, de nuestros pecados, pero hermano, Dios ya había dado la solución desde antes de que el mundo fuese. Lo que quiero enseñar con esto, hermanos, que el Señor Jesús ya tenía claro cuál era su destino. Lo interesante de esto, que Él iba hacia allá. Dice, cuando se cumplió el tiempo, entonces, hermano, todo ya estaba de acuerdo al plan de Dios. Dice en el versículo 51, seguimos leyendo el de Lucas, ese es nuestro texto, no lo pierda, por favor. Dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él, ¿qué dice, hermanos? Había de ser recibido arriba. Entonces aquí el escritor bíblico Lucas, hermano, ya está describiendo una serie de acontecimientos desde la cruz del Calvario, desde la muerte y sepultura de Cristo hasta su resurrección, hermano, ya está a la ascensión de Cristo. ¿Qué significa, hermano? Que Cristo, después de resucitar, dice que subió al cielo. Por eso dice, cuando se cumplió el tiempo de que, ¿qué dice ahí? Cuando se cumplió el tiempo en que iba a ser recibido arriba. Se está hablando, hermanos, de la ascensión de Cristo, mismo que la misma escritura nos lo dice. Allí en Hechos 1:12, Hechos 1:2. Hechos 1:2. ¿Cómo está escribiendo Lucas? Lucas también es escritor del libro de Hechos. Estamos allí hasta el día, ¿qué nos dice ahí? En que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La Escritura nos da testimonio que Cristo, después de resucitar, subió al cielo, en cuerpo y alma, con ese cuerpo glorificado. ¿Dónde está ahorita Cristo, hermanos? En este tiempo presente, ¿dónde está Cristo? En el cielo, sentado a la derecha de Dios Padre. Está con su cuerpo y con su alma. Ahí, hermanos, donde podemos ver que el cielo es una realidad. Ya ve que hay gente que niega que exista el cielo, que dicen, por ejemplo, los testigos de Jehová, ¿a qué vamos a ir al cielo? Pues, hermano, ahorita Cristo en este tiempo presente, en esta misma hora que estamos hablando, Cristo está en el cielo, con su cuerpo y con su alma, porque los ángeles nos dan testimonio de eso. Dice en el versículo 9, Hechos capítulo 1, versículo 9 y 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, ¿qué nos dice? Fui alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba,
He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Qué dice? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y versículo 22, ahí mismo en Hechos, capítulo 1, versículo 22. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Entonces, hermanos, vemos la escritura en varios textos, nos está confirmando que Cristo, después de resucitar, subió al cielo. Es lo que se conoce como la ascensión de Cristo. Cristo subió a la gloria. Y de ahí, hermanos, como nos dicen los ángeles, ese mismo Jesús un día que va a venir. Ese mismo Cristo va a volver, hermano. Entonces, aquí podemos ver, hermano, la exaltación de Cristo cuando dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y Jesús también da testimonio donde nos menciona que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo está vivo. Amén, hermanos. Cristo vive por los siglos de los siglos. Y allí en el cielo, por ejemplo, Hebreos 7:25, vamos a verlo. Allí en Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Una de las labores que Cristo está haciendo ahorita, que está sentado a la derecha de Dios Padre, que nos dice ahí, Hebreos 7:25, por lo cual también puede salvar que perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, que dice, viviendo siempre para interceder por ellos. El Señor Jesús está a la derecha de Dios Padre, algo que está haciendo, hermano, en este tiempo que está intercediendo por nosotros. Él se presenta ante Dios, presenta su sangre como pago por nuestros pecados. Nomás para recordar, Satanás es el acusador de los hermanos. Satanás está ante Dios acusándonos a nosotros. Tratar de recordarle a Dios nuestros pecados. Pero Cristo, ¿qué hace? Él está, ¿qué? Intercediendo, presentando su sangre. Sí, efectivamente, fulano de tal es pecador, pero dice el Señor Jesús, yo ya pagué por sus pecados. Esa es una labor que Cristo está haciendo por nosotros. Está, ¿qué? Intercediendo. Entonces, hermanos, son textos que nos hablan, hermano, que Cristo está vivo y una de las funciones que Él está haciendo está intercediendo por nosotros. Lo interesante de esto, hermanos, ahí en el versículo 51 de Lucas 9:51, el pasaje que estamos estudiando hoy, y hermano, para los que quieran apuntar el título nos lo dice ahí más adelante, es que no sabéis de qué espíritu sois. Dice ahí en el versículo 51, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué nos dice? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Hermano, él ya sabía, Jesús ya sabía que iba a ir a Jerusalén, ¿a qué? A padecer mucho, a sufrir. No se nos olvide, Jesús es 100% Dios, pero también, que hermano, 100% hombre. Y hermano, la cruz lo angustiaba. La cruz, hermano, era algo que al Señor Jesús, hermano, pues como todo hombre, ¿verdad? Él también tenía temor. Ahora, no dudamos del valor del Señor Jesús, hermano, de enfrentar el sufrimiento físico. Pero, hermano, lo que él temía, que en el proceso de la crucifixión, Jesús iba a cargar con nuestros pecados. Y usted sabe, nuestros pecados causan división entre Dios y los hombres. Vea la angustia que tenía el Señor Jesús. Ahí dice en Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 50. ¿Lo estamos viendo? Lucas 12:50. ¿Ya lo tenemos? Dice, de un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y qué dice? Y cómo me angustio hasta que se cumpla. ¿De qué bautismo estaba hablando el Señor Jesús? Del proceso de la
crucifixión, todo lo que conllevaba la crucifixión, en que él iba a ser arrestado, ¿sí? Iba a ser golpeado, iba a ser humillado, iba a ser desnudado y azotado, y soportar la vergüenza y humillación pública en la cruz del Calvario, y por demás, hermano, por demás está decirlo, los sufrimientos físicos de estar colgado en la cruz, sus manos clavadas, sus pies clavados en la cruz, colgando de la cruz, bajo el sofocante sol. Bueno, se oscureció la tierra, y hermano, sufriendo inanición, el desvelo y la deshidratación. Pero lo que más le angustiaba al Señor Jesús, que él iba a hacer una ofrenda de pecado. ¿Qué significa? Que iba a cargar con nuestros pecados, ¿sí? Iba a llevar esa carga. Y hermano, es cuando exclama, Elí, Elí, lama sabactami, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque usted sabe, nuestros pecados hacen la división entre un Dios santo y nosotros, ¿qué? Pecadores. Y en ese momento, la ira de Dios estaba sobre la persona de Cristo. Ese era lo que le angustiaba al Señor Jesús. Que iba a haber una separación entre Dios Padre y Dios Hijo, ¿a causa de qué? De nuestros pecados. Y Cristo iba a experimentar y a sufrir el castigo por nuestros pecados. Y como dice el Señor Jesús, ¿cómo me angustio hasta que eso se cumpla? Entonces, hermano, lo interesante de esto, que afirma su rostro, hermanos, que él ya sabía lo que él iba a sufrir, hermano, soportar la vergüenza, el sufrimiento, el rechazo y recibir la obra de Dios, hermano. Pero ¿qué nos dice? Él afirmó su rostro. ¿Qué significa, hermanos? Que él se dirigió a Jerusalén, hermano, con una determinación para cumplir con la voluntad de Dios. Y es lo que todos nosotros tenemos que aprender de él. La determinación de cumplir con la voluntad de Dios. Entonces, hermano, aprender del valor de Cristo. La voluntad de Dios se tiene que hacer. A veces es difícil, a veces dura. Usted sabe en el huerto de Getsemaní cómo oraba el Señor Jesús. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino ¿qué? Sino la tuya. Entonces, hermano, él murió por nosotros los pecadores sin merecerlo. Nosotros, hermano, no merecemos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice allí en Isaías, capítulo 53, un pasaje de veras muy revelador acerca de lo que Jesús sufrió en la cruz del Calvario. Y vemos aquí, hermano, la determinación que él tenía, porque dice la Biblia, afirmó su rostro. Dice allí en Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6. ¿Estamos allí? Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este texto, muy claro, fue que herido. Hermano, recibió heridas. ¿Qué es una herida? ¿Qué es una herida? Dígame, hermano, ¿por qué no participa? ¿Qué es una herida? ¿Verdad? O sea, sufres algo en tu piel que se abre, ¿verdad? Esa es una herida, o un golpe te produce una herida, ¿verdad? Entonces, hermano, aquí dice que él sufrió heridas por nosotros. Y hermano, las heridas son dolorosas. ¿Estamos de acuerdo? Heridas, hermano, por los golpes, heridas, hermano, por la corona de espinas, heridas, hermanos, por su espalda azotada, heridas, hermano, por sus manos y sus pies clavados en la cruz, heridas, hermano, donde queda expuesta la carne y donde hay un desangramiento. ¿Estamos de acuerdo? Dice molido por nuestros pecados. Molido, hermanos, usted sabe, fue golpeado. En el interrogatorio con el sacerdote, la gente lo golpeó, le pusieron una bolsa en la cabeza, le golpeaban y decía, profetiza, ¿quién te ha golpeado? Cuando le interrogaron los soldados romanos, hermanos, lo golpeaban con una caña, con un palo en la cabeza. Nos dice ahí más, el castigo de nuestra paz. O sea que efectivamente, hermanos, Cristo fue castigado. Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué son llagas, hermano?
Esto en las heridas, ¿verdad? Heridas abiertas. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué nos dice? Cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso era, hermano, lo que le angustiaba al Señor Jesús, que sobre todo, ante todo, iba a él cargar por nuestros pecados. Cuando Cristo, hermano, era sin pecado. Versículo 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo, ¿qué? A padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por las gordías, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, hermano, ¿qué fue lo que recibió Jesús en la cruz del Calvario? Recibió un castigo físico, un sufrimiento real, un sufrimiento, hermano, que heridas estuvieron abiertas, estuvieron desangradas. Hermano, la Biblia nos dice que Jesús aproximadamente estuvo 3 horas en la cruz del Calvario, sin contar, hermano, los sufrimientos previos, los golpes, los puñetazos, los escupitajos, hermano, los azotes, las burlas, la corona de espinas, el ser desnudado y, hermano, estar en la cruz colgado, o sea, colgado de sus heridas, ¿verdad? Clavos atravesándole sus extremidades y colgando, ¿verdad? Sus heridas, soportando todo su peso en la cruz del Calvario. Amén, hermano. Jesús estaba consciente de eso, mas sin embargo él estaba determinado. Cuando dice la Biblia, afirmó su rostro. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Para que nosotros pudiéramos recibir la misericordia de Dios, para que nosotros fuéramos redimidos del pecado y rescatados del infierno eterno. ¿Sí? Porque hay gente que niega que existe el infierno. Si no existiera el infierno, hermanos, Cristo no se hubiera sometido a ese sufrimiento. Amén, hermano. Pero Él estuvo dispuesto a sufrir para que nosotros fuéramos librados del infierno. Eso, hermano, es la misericordia. Una misericordia, hermanos, que nos tiende la mano a nosotros en nuestra miseria humana, en nuestra perdición, que irremediablemente estamos perdidos, pero sin merecerlo, Cristo dio su vida para que nosotros fuéramos, ¿qué? Redimidos. Ahora, ¿qué nos dice? Versículo 52, Lucas 9, versículo 52. ¿Lo vemos? ¿Sí lo está encontrando, hermano? Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Entonces, hermano, aquí sorprendentemente, y vamos a entrar un poco de historia, sorprendentemente, hermanos, mientras Jesús se dirigía a Jerusalén, decidió pasar por Samaria. ¿Sí? No, ahora no traje gráficas, hermano, pero ponga atención. Lo voy aquí en el aire, lo voy a tratar de demostrar. En el sur estaba Jerusalén y la región de Judea. ¿Estamos de acuerdo? Judea era una región, lo que ahora conocemos como un estado, la región de Judea. Y la capital del reino y la capital de Judea era la ciudad de Jerusalén. Y ahí en Jerusalén estaba el templo, donde todavía se ofrecían sacrificios. Ahí estaba el templo, hermano, donde todos los judíos se tenían que dirigir para celebrar la Pascua. ¿Me está entendiendo? Ahora, enseguida hacia el norte estaba la región de Samaria. Es lo que conocemos como Samaria, que también, hermano, era una región o un estado, el estado de Samaria, cuyo capital también se llamaba, la ciudad también se llamaba Samaria. ¿Me está entendiendo? Al norte estaba la región de Galilea, ¿sí? Con varias ciudades conformadas, Capernaum, Decápolis, varias. Entonces estaba la región de Galilea, la región de Samaria y la región de Jerusalén. Cuando se ofrecían las peregrinaciones para celebrar las 3 fiestas judías que Dios mandaba, la Pascua, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos,
Los judíos, hermanos, tenían que peregrinar a la ciudad de Jerusalén, donde se celebraban las fiestas. Pero, hermano, entre Galilea y Judea estaba la región de Samaria. Los judíos que peregrinaban de Galilea a Judea, hermanos, trataban de evitar la región de Samaria. Ellos, hermanos, cuando venían hacia el sur, rodeaban la ciudad de Samaria, cruzaban el río Jordán, evitaban la región de Samaria y otra vez volvían a cruzar el río Jordán para llegar a Jerusalén. ¿Por qué lo hacían esto, hermanos? Porque había un cierto resentimiento entre los judíos y los samaritanos. Los judíos, hermanos, que viajaban de Galilea a Judea y viceversa, trataban de evitar la región de Samaria. Y eso implicaba dar un rodeo, una vuelta muy grande. Aquí, sorprendentemente, Jesús cruzó la región de Samaria. ¿Desde dónde se remontaba este resentimiento? Aproximadamente desde el siglo VI antes de Cristo. Y vamos a ver, hermano, el contexto en que se da nuestra historia. Segundo libro de Reyes, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 17. Me dice cuando lo encuentre. Versículos 23 y 24. Vea, verso 23. Hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Siria hasta hoy. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Póngame atención, si no después puede ver la grabación. Los jueves estamos en libros históricos. Usted sabe, el reino de Israel se dividió en dos, el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte conocido como el reino de Israel y el reino del sur conocido como el reino de Judá. El reino del norte, Israel, fue rebelde a Dios. Y aquí nos dice la palabra que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro. ¿Qué sucedió? Vinieron los asirios, el imperio asirio, conquistaron al reino de Israel del norte. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ahora ve el versículo 24. Y trajo el rey de Asiria, ¿qué dice, hermanos? Gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron, ¿qué? En sus ciudades. Una costumbre antigua. Cuando un imperio conquistaba un reino, llevaba cautivos a los nativos de ese reino conquistado, se los llevaba a otro lado y traía gente de otras tierras. Entonces, hermano, en Israel, cuya capital era Samaria, el rey de Asiria la conquistó, se llevó cautivos a israelitas y trajo gente extranjera a habitar en esas tierras. ¿Qué sucedió, hermanos? Esas gentes extranjeras se mezclaron con los israelitas que quedaron. ¿Qué sucedió con estas mezclas? Versículo 25. Versículo 25 al 28. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, la gente que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria, no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y han echado leones en medio de ellos, y aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a algunos de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivos de Samaria, y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Jehová. ¿Sí lo está viendo, hermano? Entonces los extranjeros dijeron, no, es que antes se pensaba, hermanos, que los dioses de un país estaban arraigados en su tierra. Entonces, estos extranjeros en su forma de pensar dijeron, no, es que aquí ofrecían cultos a Jehová, pues tráete un sacerdote para que ofrezca sacrificios a Jehová y los leones no nos ataquen. Dice el rey de Asiria, ok, llévense un sacerdote para que les enseñe la ley del Dios de ese país. Pero ¿qué pasó? Versículo 29 en adelante.
Pero cada nación, ¿qué dice, hermanos? Se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria. Cada nación en su ciudad donde habitaban. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cut hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeus hicieron a Nibas y a Tartac, y los de Sefarbaí quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sefarbaí. Ve al 32. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. ¿Qué nos dice, hermanos? 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿Qué se formó aquí, hermanos? Se formó un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo? Donde una mezcla de varias religiones. Estaban los extranjeros en tierras de Israel, le trajeron un sacerdote del Dios verdadero, les enseñó el culto, pero hermano, los extranjeros seguían adorando a quienes, a sus dioses. Entonces, hermanos, se hizo una mezcla. ¿Qué sucedió entre hermanos con el reino del norte y los de Samaria? Se mezclaron con extranjeros. Entonces, hermano, esta mezcla, hermano, pues ya hacia a los samaritanos ya no eran totalmente israelitas. ¿Qué pasó, hermanos? Con esta mezcla, ellos después edificaron su propio templo, un templo en el monte Gerizim. Después, hermano, cuando los israelitas regresan a Israel, ellos quisieron reconstruir el templo en Jerusalén. Los de Samaria, quienes estaban mezclados con naciones extranjeras, también quisieron cooperar para reconstruir el templo en Jerusalén. Pero ¿qué sucedió? Veamos en Esdras. Vea, ahí estamos en Reyes, avance, está Crónicas, y luego está, después de segundo de Crónicas, el libro de Esdras. ¿Estamos ahí? En Esdras, capítulo 1. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir acá. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron. ¿Qué les dijeron? ¿Sí lo estamos viendo, hermanos? ¿Qué les dijeron? No nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Sirio, rey de Persia. ¿Lo está viendo? ¿Sí me está entendiendo ahorita, hermanos? Dígame si está entendiendo. Dígame si está entendiendo. Bueno, espero que sí, si no, vea la predicación, vea el video. Ya cuando Israel regresa del cautiverio a rectificar el templo en Jerusalén, porque hermano, era la orden que solamente en Jerusalén estuviera el templo, los de Samaria, que eran israelitas que estaban mezclados con naciones extranjeras y mezclaron el culto a Dios con cultos paganos, ¿me está siguiendo? Quisieron reconstruir junto con los de Israel el templo. Pero ¿qué le dijeron los israelitas de Jerusalén? No nos conviene. O sea, en pocas palabras, no nos conviene reedificar junto con ustedes porque ustedes están contaminados con extranjeros. Y usted sabe, hermano, que una orden de Dios era no mezclarse con extranjeros. Entonces, hermano, a los samaritanos, los judíos de Jerusalén les negaron participar con ellos en la reconstrucción del templo. ¿Qué sucedió? Versículo 4. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó. ¿Para qué? Para que no edificara. Desde allí, hermanos, desde el siglo VI, entonces hubo una rivalidad entre los de Jerusalén y los samaritanos. ¿Ya me está siguiendo? ¿Sí me está entendiendo, hermano?
Entonces, ¿qué sucede? Entonces, como los samaritanos no se les permitió participar en la reconstrucción del templo, los samaritanos ellos construyeron su propio templo en el monte Gerizim, en la región de Samaria. Pero hermano, en el periodo intertestamentario, uno de los líderes macabeos destruyó este templo. Entonces, hermano, los que venían a adorar al templo de Jerusalén, los samaritanos les tenían odio y resentimiento. ¿Ya me está siguiendo? Ese odio y resentimiento se remontaba siglos atrás, antes de los tiempos del Señor Jesús. Entonces, hermano, a los peregrinos judíos que iban a Jerusalén, los samaritanos los estorbaban. E incluso, hermano, ¿qué sucede? Los asesinaban. ¿Me está siguiendo? Desde allí, hermanos, es donde viene esta rivalidad entre samaritanos y entre judíos. Ahora sí, vea, hermanos, en el versículo 52 de nuestro estudio, para que entiendan lo que sucedió. En Lucas capítulo 9, versículo 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle, ¿qué? Preparativos. Mas no le recibieron. ¿Por qué? Porque su aspecto era como ir a Jerusalén. El Señor Jesús, hermano, envía mensajeros para que le prepararan hospedaje, para buscar alimentos, pero hermano, la Biblia nos dice que no le recibieron. Ahora, ¿por qué los samaritanos no recibieron al Señor Jesús? No le recibieron porque él pregonara que era el Señor Jesús. Tampoco no le recibieron porque eran judíos, sino aquí la misma Biblia nos lo dice en el versículo 53, porque su aspecto era ¿qué? Como el de ir ¿a dónde? A Jerusalén. Ya lo vimos, hermano, ¿por qué? Porque los samaritanos, hermano, ellos no reconocían el templo de Jerusalén. Los samaritanos se construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Se lo destruyeron, un mismo líder judío, y por eso, hermano, estuvo el resentimiento y la rivalidad entre samaritanos y los judíos. Entonces, cuando los de Galilea venían a adorar al templo de Jerusalén, los samaritanos, nomás porque ellos iban a Jerusalén, los estorbaban. E inclusive, repito, los llegaban, ¿qué? A asesinar. Y ahí vemos, hermano, el contexto, por ejemplo, que vemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Ayúdeme con los textos, hermano, a encontrarlos rápido. Juan, capítulo 4, versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy qué? Mujer samaritana. ¿Y qué nos dice ahí la frase? Porque judíos samaritanos, ¿qué dice? No se tratan entre sí. Ya entendemos, hermanos, entonces el resentimiento. ¿Por qué la rivalidad entre samaritanos y judíos? Entonces, hermano, los judíos trataban de evitar este camino de Samaria. Inclusive había judíos que llevaban sus propios alimentos para no consumir alimentos de los samaritanos, a los cuales ellos consideraban inmundos e impuros. Pero el Señor Jesús, hermano, aquí nos muestra la misericordia que es extendida a todo hombre y mujer, independientemente de cuál sea su raza, su origen, su etnia. Más nos sigue diciendo allí mismo Juan, capítulo 4, versículo 19. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que hermanos, que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Amén, hermanos. Ahí vemos entonces las diferencias. Los judíos adoraban ¿en dónde? En Jerusalén, pero los samaritanos ¿en dónde adoraban? En el monte Gerizim, que estaba en Samaria, que era una región y también un estado. Entonces, hermano, por esa razón rechazaron al Señor Jesús. Entran sus discípulos buscando comida, buscando hospedaje. Los samaritanos vieron que ellos nomás iban de paso, que iban ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Saben qué? Sáquense de aquí. No los queremos. Amén, hermanos.
ahí, hermano, ya para que comprendan eh, la rivalidad que había entre samaritanos y judíos. Ya era un resentimiento que se remontaba siglos atrás. ¿Qué sucede cuando lo rechaza? Y aquí ya entra el mensaje. Versículo 54, Lucas, capítulo 9, versículo 54. ¿Lo estamos viendo? Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Amén, hermanos. Vemos la reacción de estos dos hermanos, Jacobo y Juan. No vamos a ir al texto, pero estos dos hermanos, el Señor Jesús les puso como apodo Boanerges, que significa hijos del trueno. Y aquí vemos, hermano, por su carácter explosivo y colérico. Vimos en enseñanzas anteriores que el apóstol Juan ve que uno estaba expulsando demonios en el nombre del Señor Jesús, pero ¿qué dice Juan? Se lo impidimos, ¿por qué? Porque no sigue con nosotros. Y aquí vemos ya, hermano, que rechazan a su Señor, estos se molestan, ¿y qué le están pidiendo al Señor Jesús? ¿Quieres que mandemos qué? ¿Que descienda fuego del cielo y los consuma como Elías? Dos cosas favorables de estos dos discípulos. Ellos, hermanos, tenían una lealtad a su Señor, ¿verdad? Ellos al ver que rechazaron al Señor Jesús, pues se ofendieron y buscaron venganza. ¿Qué estaban pidiendo? Que cayera fuego del cielo. Hermano, ellos tenían fe y confianza en Dios. Ellos confiaban que si Dios les daba el poder para caer fuego del cielo, ellos lo iban a hacer. ¿Sí me está escuchando? ¿Por qué tenían esa confianza en Dios? Porque anteriormente Dios les había dado poder y autoridad sobre los enfermos, para sanar enfermos, para resucitar muertos y para expulsar demonios. Era lo favorable de ellos. Y hermano, usted sabe, el profeta Elías, en un pasaje en el Antiguo Testamento, había el rey, se me va el nombre, el rey Ocosías, había enviado 50 soldados para tomarlo preso. Y hermano, el profeta Elías invocó a Dios y cayó ¿qué? Fuego del cielo y consumió a 50 soldados. Vuelven a enviar otros 50 soldados por él y vuelve a caer ¿qué? Fuego del cielo. Entonces estos dijeron, ¿quieres que hagamos como Elías? ¿Quieres que caiga fuego del cielo para que los consuma? Y la gran lección que el Señor Jesús les dice, versículo 55. Entonces, volviéndose a él, ¿qué dice? Lo reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Y aquí, hermano, es el título de nuestra enseñanza. No sabéis de qué espíritu sois. Porque, hermano, el Señor Jesús no vino a perder las almas. El Señor Jesús, hermano, no vino a condenar las almas, sino a qué vino el Señor Jesús, a salvar las almas. Veamos unos textos, por favor. Juan, capítulo 3, versículo 17. Si alguien lo encuentra, dígame amén y lo leo. Muy bien. Dice Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, ¿para qué? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Lo estamos viendo. Juan capítulo 12. Allí en Juan capítulo 12, versículo 47. Aquel que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. ¿Por qué? Porque no he venido a juzgar al mundo, sino que a salvar al mundo. ¿Lo estamos viendo, hermanos? Versículo Lucas capítulo 19, versículo 10. Estamos leyendo varios textos, hermano, para que vea el propósito de la primera venida de Cristo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a ¿qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue el propósito de la primera venida del Señor Jesús? Salvar a las almas.
Las almas, todas estamos condenadas, estamos expuestas al infierno de fuego. Dios en su misericordia vino y envió a Cristo a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para salvarnos de la condenación. ¿Sí? Ahora, querer destruir a los que rechazan el Evangelio, hermano, eso no es el Evangelio. Se imagina, hermano, si a los que rechazan el Evangelio Dios los destruyera, ¿quién quedaría vivo? Hermano, yo en mi vida, en mi experiencia personal, recuerdo 3 veces que rechacé el Evangelio. ¿Qué hubiera pasado la primera vez? No estuviera yo aquí. Les voy a contar rápido. La primera vez éramos niños, vivíamos allá en el cerro, en un cerro por allá, ¿verdad? En Chimalhuacán, ¿verdad? Pero apartados no voy a decir de la civilización, ¿verdad? Pero allá, hermano, llegaron a una campaña, había una iglesia evangelista cristiana, que hicieron una campaña, una película gratis. ¡Película! Hermano, en ese tiempo todavía teníamos televisión a color, perdón, a blanco y negro, ¿la recuerda? De bulbos, ¿sí las recuerda? Las televisiones a bulbos que las tenía que prender y esperar hasta que agarrar y no había señal. Hermano, pues ofrecen una función de cine gratis a color. Pues ahí voy con mis hermanitos, yo tendría que 9, 8, 9, 10 años, ¿verdad? Fuimos a ver la película, era la película de Sansón, ¿verdad? Y al final, pues todo, ¿verdad? Se ve como Sansón destruye a los filisteos, a León, se cae el templo, qué bonito, y los demás hermanos, amén, gloria a Dios, órale, ¿verdad? Y ya prenden las luces, se para, yo creo, el pastor, porque ahorita recuerdo, tenía su traje, su corbata, abren la Biblia, capítulo y versículo, ¿qué hago con mis hermanos? Pues ya se acabó la película, vámonos, ¿sí? En la secundaria, un amigo después de la secundaria me invitó a su casa, me comenzó a hablar de Cristo, y me dijo algo muy impresionante, me dijo, mira Guadalupe, José Guadalupe, no te lo tomes a mal, pero yo te amo en el amor de Cristo. ¿Era que este cuate que? ¿Verdad? Y hablándome de Cristo, todo eso. Una vez mi papá, cuando se separaron mi papá y mamá, mi papá se fue a vivir allá cerca de su trabajo, rentó un cuarto y yo me fui una temporada con él. Ahí, hermano, una familia era cristiana y el joven más o menos de mi edad me invitó, vente, te voy a invitar a un refresco. Así, me invita a la sala de su casa, me pone una predicación. Y hoy platicando, me tomé el refresco y ya, bueno, está bien, gracias. ¿Sí? Puedo ver en ocasiones que, hermano, gente trató de hablarme del Evangelio, pero ¿qué sucedió? Yo lo rechacé. Imagínense, si Dios destruyera a todos que rechazan al Evangelio, ¿quién quedaría? Nadie. Dice el Señor, dice Dios en su palabra, no contenderá mi alma con los hombres, porque ante a mí decaería todos los espíritus. Entonces, hermano, destruir a quienes rechazan la verdad no es el Evangelio. Aquí vemos que Jacobo y Juan rechazaron al Señor Jesús. ¿Cuál fue su reacción? ¿Quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Qué dijo el Señor Jesús? No, no sabéis de qué espíritu sois. Aquí vemos, hermano, que siempre Cristo ofrece misericordia a un hermano, a aquellos pecadores que lo rechazan y son ignorantes. Ahora vemos, hermano, que tal vez la misericordia de Dios hacia estas personas, hermano, continuó, porque vemos más adelante que muchos de ellos se arrepintieron. Veamos el libro de Hechos, capítulo 8. El libro de Hechos, capítulo 8, ¿sí? Versículos 6 al 8. Desde el 5. Hechos 8:5 dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que hacía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos grandes, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
después va el apóstol Pedro, el apóstol Juan, y en el versículo 25. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones ¿de qué? De los samaritanos anunciaron ¿qué? El evangelio. ¿Se arrepintieron después? Sí, se arrepintieron. Ya aquí, hermanos, Cristo ya había resucitado. Aquí ya Cristo ya había ascendido al cielo. Entonces, hermano, aquí vemos una promesa de Dios, que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es paciente, ¿sí? Pero a veces nosotros somos ¿qué? Impacientes, ganando almas, ¿verdad? Yo recuerdo antes ganando almas, yo iba en una banqueta y enfrente iban otras hermanas ganando almas, no sé qué discusión tuvieron con una persona, pues váyanse al infierno. A ver, hermanos, yo en lo personal, ¿verdad? Los que me han acompañado, a veces sí me molesta, ¿verdad? Que la gente sea maleducada, sea grosera, ¿verdad? No, es que estoy haciendo que hacer, no tengo tiempo. O toco la puerta y desde adentro, ¿quién? Y ya les comienzo a hablar de la palabra de Dios por ejemplo, ayer yo vi una persona en la rendija de la puerta, alcancé a ver, iba con sandalias, alcancé a ver sus dedos, ¿verdad? Mire que el anuncio, que esto, que aquello, se queda callado. Yo sé que me está escuchando, le dije. Yo sé que me está escuchando. Recíbalo para la salvación de su alma. O sea, de momento me molesta que la gente sea grosera, maleducada. Pero hermano, tanto ellos, así como nosotros en su momento, también tenemos la necesidad de la misericordia de Dios. Amén. Y como Dios tuvo paciencia de nosotros, nosotros también debemos mostrar paciencia para con los demás. Aunque sean groseros, aunque nos rechacen. Dios, hermano, nos manda que seamos, ¿qué, hermanos? Misericordiosos. ¿Qué misericordia? Tender la mano a aquellos que están en necesidad de la misericordia de Dios. La merezcan o no la merezcan. Pero hermano, ¿quién merece la misericordia de Dios? Pues nada. Dios tuvo paciencia de nosotros. Nosotros, hermano, tenemos que tener paciencia de los demás. A nosotros como iglesia no nos corresponde el juicio final. Dios al final va a juzgar a cada quien. A nosotros nos corresponde predicar el evangelio una y otra vez a toda persona, ya sea sus costumbres, sus orígenes, sus etnias, ya sea, hermanos, inclusive las diferencias que lleguen a tener con nosotros, porque como vimos, judíos samaritanos tenían que diferencias entre ellos, y eran unas diferencias ancestrales de siglos atrás. Había un resentimiento entre los dos. Ni los judíos querían a los samaritanos, ni los samaritanos querían a los judíos. Mas, sin embargo, Cristo quiso pasar a una aldea samaritana. Amén, hermanos. Nosotros, personalmente, llegamos a tener diferencias con las demás personas, pero no por eso les vamos a negar el evangelio. Tenemos, hermano, hacer un esfuerzo y, a pesar de las diferencias, predicar el evangelio. Si ya le predicamos y no quieren escuchar, orar por ellos. No dice así la palabra, orar por nuestros enemigos, bendecir a quienes que os maldiga. Y dejar, hermano, el final, el juicio a Dios. Por último, ahí en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 30. Mateo 13, versículo 24. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sé que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. El juicio final a quien les corresponde,
solamente a Dios. Dejemos a un lado nuestras diferencias. Dejemos, hermano, a un lado, hermano, nuestros prejuicios y prediquemos el Evangelio. Siempre debemos de tener paciencia y misericordia con aquellos. Así como Dios nos la tuvo con nosotros, a pesar de lo que somos, hermano, también esa gente que ahorita es hostil y renuente al Evangelio y lo rechaza, un día quizá Dios les conceda y ellos también se arrepientan y tengan la salvación al igual que nosotros. Amén. Vamos a hacer una breve oración. Padre Dios, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, por lo que nos has dado y gracias por esta enseñanza. Te lo rogamos por Cristo Jesús. Amén.